Bueno, eficacia y eficiencia. Bien, en realidad en logística tenemos que entender muy bien los distintos conceptos y cómo se conceptualiza o entender bien cómo funcionan estos conceptos. ¿Tá? Eh, en realidad, si bien siempre existieron, yo creo que, o entiendo que por lo que dicen los autores, o sea, no es que yo lo entienda, sino que hay varios autores que hablan de lo mismo, con lo que Peter Drucker llamó el trabajador del conocimiento, concepto que hasta este momento está bastante claro en cuanto a su significado ha dejado de estar. Bien, ¿qué es lo que hace Peter Drucker? O básicamente resumiendo su obra, ¿qué es lo que hace? Es que, bueno, trata de hacer entender al grupo empresarial, los empresarios, que bueno, los trabajadores deben estar capacitados y aprendiendo constantemente y mejorando. ¿Por qué? Porque la tecnología empieza a dar cambios significativos en lo que es eh, en la cuestión de evolución. Bien, es decir, lo que podemos estar hablando hoy sobre tecnología o sobre tecnología aplicada o software aplicado, ya mañana puede quedar obsoleto. ¿Por qué? Porque puede aparecer una nueva tecnología. Bien, este, pasó tanto como lo que es bueno, la evolución del código de barras, al código QR, y hoy en día está la tecnología de RFID, un sistema de identificación digital, bien, y el día de mañana puede aparecer otra cosa. Y obviamente que los trabajadores tienen que estar 100% consustanciados, sería la palabra, con las nuevas tecnologías. Bien, bueno. Eh, para esto el lenguaje cotidiano aún no se ha hecho eco de estos cambios de significado. Por ejemplo, en castellano actual apenas existe la diferencia entre las definiciones oficiales sobre estos conceptos centrales. Estamos hablando de la eficiencia y la eficacia. Bien. Según la RAE, en latín, eficientía es la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir el cumplimiento adecuado de una función. Bien. Entonces, básicamente, la eficiencia es girar sobre nuestro eje y no debe confundirse con la eficacia, que se define con la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Bien, entonces, eficacia es la capacidad de realizar un efecto deseado, esperado o anhelado. En cambio, eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible. Bien, una de las principales definiciones de logística trae algo de esto, bien, que es, bueno, brindar un buen producto o servicio al menor costo posible, bien, eh, o a los menores recursos posibles, bien, menores recursos posibles o menores costos posibles, ¿para quién? Para nosotros o para nuestra empresa, con el objetivo de qué? De aumentar el margen de utilidades, bien. Eso es un poco el concepto central de esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que lograr de llevar estos conceptos, estos dos conceptos de eficiencia y eficacia, al tercer concepto que es básicamente la efectividad. Hoy en día se habla de lograr la efectividad de la cadena de abastecimiento y no lograr la eficiencia de la cadena de abastecimiento. Bien, entonces dicen que las tres cosas vienen a significar prácticamente lo mismo. Sin embargo, Drucker establece a lo largo de toda esta obra una serie de diferencias fundamentales entre estas tres palabras, lo cual nos permite una claridad conceptual mucho mayor. Bien, voy a abrir un paréntesis. Este, dentro de lo que es el programa que nosotros damos para lo que son los talleres de despacho y facturación, bueno, y un poco lo que les decía al principio del curso, por eso yo les pregunté qué hacían, dónde estaban, qué parte trabajaban, qué estudios, etcétera. ¿Por qué? Es porque yo de esta manera puedo ir eh, lograr un enfoque distinto de los cursos. Bien, no es lo mismo dar un TCD de despacho y facturación para gente que o está sin trabajo y bueno, que se anota en los cursos de INEFOC para dar
para obtener otra oportunidad laboral que para gente que está preparada, que ya tiene cierto conocimiento y cierto rodaje en lo que es la logística, como es esto. Por eso estamos tocando estos temas. ¿Va? Yo hay grupos que los puedo exigir más y sí, hay grupos que los puedo exigir menos. Bien, pero siempre, bueno, tratando de identificar y apuntar a dónde puedo llegar el curso. ¿Va? Bueno, dicho esto, esto nos permite tener una claridad conceptual mucho mayor. Bien, por eso estamos hablando mucho de los conceptos y de tecnicismos. ¿Va? Eficiencia es hacer bien las cosas, es decir, hacer las cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. La eficiencia tiene que ver con cómo se hacen las cosas. Bien, la eficacia es hacer las cosas correctas, hacer las cosas que lo mejor conducen a la consecución de los resultados. La eficacia tiene que ver con qué cosas se hacen, bien, con los recursos asignados que tengo, bien. Y la efectividad es hacer bien las cosas correctas, es decir, hacer las cosas de forma eficiente y eficaz. La efectividad tiene que ver con qué cosas se hacen y con cómo hacemos las cosas. ¿Tá? Eh, Vamos a un ejemplo simple. Bien, yo voy a ser eficiente si tengo 100 pesos para realizar una tarea. ¿Tá? No sé, ejemplo. Tengo que hacer una pizza con mozzarella, ¿bien? Y yo dispongo de 100 pesos. Bueno, voy a ser eficiente si gasto los 100 pesos, perdón, voy a ser eficiente si gasto 90 pesos y bueno, hago una pizza con mozzarella. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado después de esa pizza con mozzarella? ¿Cómo salió eso? Bien, ¿por qué? Porque ser eficiente en algo no implica tener o terminar con un producto de calidad. A veces, no siempre pasa. Bien. Voy a ser eficaz si, bueno, hago la pizza con mozzarella y gasté los 100 pesos. Ahora, bueno, voy a ser efectivo, voy a buscar la efectividad en esto. Bien, tengo esos 100 pesos. Bueno, ¿sabes qué? Hice una buena optimización de recursos, utilicé los 100 pesos, pero ¿sabes qué? Compré una harina mejor, una levadura mejor, compré la mejor mozzarella que se funde. Y bueno, me llevó un poquito más de investigación, ¿tá? Pero logré un buen resultado con los recursos que tenía. Y eso es la efectividad. ¿Ah? Ahora, ¿de qué me sirve si yo fui eficiente y gasté 90 pesos para hacer esa pizza con mozzarella y la mozzarella no se funde, la pizza no leudó, no creció y me quedó chatita? Sí, bueno, terminé comiendo la pizza, pero ¿qué pizza terminé comiendo? ¿Ah? Entonces, tiene que ver con eso, con qué hago las cosas y con cómo hago las cosas. ¿Bien? ¿Venimos bien? Sí, sí. ¿Ah? Ahora una consulta, siguiendo el ejemplo ese que dio, si por ejemplo también obtuve el resultado que yo buscaba, pero de todas maneras gasté los 100 pesos y obtuve el producto que quería de buena calidad, también es lo mismo. En definitiva, fue efectivo. En definitiva fue efectivo. Puedo decir que fue efectivo. Puede decir que fue efectivo. Ahora el tema es Ah, cuando lográs un producto mejor ok, ajá, con bien, esos 100 pesos. Bien, ahí está. imaginemos esto, vamos a los recursos humanos. Tenemos que hacer una tarea con 10 recursos humanos. Ujú. Bien, es decir, O bueno, sea, si gasto menos, mejor, pero digo, si utilizo dentro de los recursos que tengo todo el recurso que tenía exacto. y obtengo lo que yo quería obtener, el resultado final que yo esperaba, también puedo decir que fue efectivo. Claro, ahí vos decís que eso es efectivo. ¿Por qué? Porque tenés Ujú, el resultado final que vos esperaba. Ahora, voy a ser sí, eficaz si con esos recursos dije, bueno, está, llegué a lograr esto. ujú, Pero ahora, ¿cuándo es que buscamos o cuándo es que entendemos que tener que ser efectivo es lograr algo mejor con esos recursos? ¿Tá? Voy de nuevo con el ejemplo de la pizza. mm, Bueno, voy a ser eficaz. ¿Tá? Gasté los 100 pesos. Bueno, si estoy comiendo la pizza con mozzarella ahí, está bien. Quedó. Voy a ser eficiente con los recursos. sí, ¿Tá? Gasté 90, bueno, pero ¿qué harina compré? ¿O qué mozzarella compré? ¿Se funde la mozzarella? Bien, sí, bueno, yo fui eficiente, gasté menos.
Ahora, Claro, porque voy ahí, a la otra ahí parte. está eso también que Ahora, gastes. pero voy a lo que es la efectividad. Bueno, gasté los 100 pesos, compré, estudié, hice un estudio, bueno, quién vende la mejor harina, quién vende cuál es la mejor mozzarella, cuál es la mejor salsa de tomate para la pizza, etcétera, la mejor levadura, y bueno, y gasté esos 100 pesos, ¿bien? Y de repente, claro, con la otra me dio una pizza, bueno, sí, una pizza normal, siendo eficaz, una pizza normal, sí, se puede comer, pero con la otra resulta que logré una pizza bien esponjosa, también porque me gusta la pizza gordita, ¿no? Con pisito, pero una pizza Claro, bien gordita, con buena cantidad de salsa, con una mozzarella que se funde y cuando la mordés, o sea, no arrastras todo el pedazo de mozzarella. eh, claro, a eso me quería, me refería. a Cuando eso vamos, decía gastar todo el recurso en cuanto a dinero, en este caso. exacto. Eh, vamos a llevarlo a ejemplos simples de nuestra cotidianidad empresarial. ¿Tá? Hay una cosa que es real y una de las principales cosas que se dice es que sobre todo se da en las empresas que trabajan bajo un mapa de proceso vertical que buscan lograr la eficiencia departamental. Bien, pero la eficiencia departamental no implica que haya una eficiencia total general a nivel de la empresa, ¿verdad? Vamos a un simple ejemplo. Dice, bueno, tenemos los cuatro procesos. Compras, producción, almacenaje y distribución. Bien. Entonces, baja la directriz de decir, bueno, tenemos que empezar a ser eficientes con los recursos. Bueno, perfecto. Entonces, en el primer eslabón de la cadena, esta cadena de abastecimiento, dicen, bueno, tengo que salir a buscar materia prima más barata. ¿Por qué? Porque me están exigiendo que sea eficiente, ¿verdad? Y por ahí encuentro una materia prima más barata, ¿bien? O un proveedor más barato, sacando de la materia prima. O un proveedor de materia prima más barato, ¿bien? ¿Qué puede implicar? Que en el proceso productivo, ¿tá? Bueno, entra la materia prima a producción y dice, bueno, no me llevo la materia prima, ¿por qué? Eh, estoy esperando que el proveedor me entregue. ¿Bien? O la materia prima no es de la calidad deseada, por ende voy a precisar mayor cantidad de materia prima para poder producir. ¿Bien? O si producción dice, bueno, yo también tengo que ser eficiente, utilizando esa materia prima que no era de la calidad deseada, voy a producir un producto de no la calidad esperada. Eh, sí, el ¿Bien? producto final no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Entonces, Mm. nosotros podemos sí dar ese servicio de calidad o eh, todas esas, o insertar todas esas definiciones sobre calidad y mejora continua y todo eso, pero si al final de la cadena tenemos un producto que no es de la calidad deseada, ¿quién es el que termina al final diciendo este es un producto de calidad o no es un producto de calidad? ¿Quién es el que lo termina diciendo? Nuestro cliente. El cliente, porque es el que va a recibir, El cliente es el que termina el que es lo que recibiendo. se le ofrece. Mm. Entonces nosotros le podemos decir, no, pero mira que nosotros trabajamos bajo las normas de calidad ISO 9001 2000X. Sí, perfecto. Pero el cliente va a decir, no, para mí no es de calidad. Bien. Bueno, creo que estamos bastante claros en esto. Mm. Podemos dar otro pasito más. Bien. En el trabajo manual, característico del área industrial, la clave de la mejora de la productividad, es decir, la mejora de la eficiencia. ¿Tá? Obviamente que en los términos se han introducido, en los términos en el correr del tiempo han llevado a que, bueno, se empieza a hablar de la efectividad. Entonces, los avances que se han tenido lugar en materia de productividad, por eso habla de productividad en las últimas décadas, son los que han permitido alcanzar en poco más de medio siglo los niveles actuales de desarrollo económico y social. Sin embargo, como dice Drucker, el trabajo del conocimiento es la clave de la mejora de la efectividad. Y sobre este tema, como decía Dracker, todavía seguimos estando en pañales. Sobre todo acá, en Uruguay, que si bien hay muchas empresas que están diciendo, bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar sobre esto? O sobre este eje, como decía en la primera diapositiva, girar sobre este eje o sobre nuestro eje. Hay muchas empresas que todavía no se dieron cuenta de que en realidad lo que dan en parte de la mejora de la calidad sustancial, no la van a dar las normas técnicas UNIT ISO 9001 2000X. La van a dar los trabajadores que están capacitados, que van a entender que, bueno,
si hacemos un poco mejor la tarea, vamos a ser un poco más eficientes en nuestra tarea, ¿bien? O mejores o más efectivos, ¿no? Por lo que se entiende o se transcribe que todavía seguimos careciendo de palabras necesarias para describir con rigor esta nueva realidad y así poder actuar sobre ella de forma adecuada. Bien, a veces no encontramos. ¿Por qué? Porque a veces también es muy difícil ser objetivo mismo o ser muy objetivos con nuestro propio trabajo. Entonces, la clave del desarrollo del trabajador del conocimiento es la efectividad, porque tanto la eficiencia como la eficacia se centran únicamente en aspectos parciales de esta nueva forma de trabajo. Bien, ¿cuáles son esos aspectos parciales? Bueno, ¿qué recurso tengo o cómo lo hago? ¿Ah? Bueno, ahora, no ahora, sino que ahora también está vuelto a poner sobre la mesa en la campaña electoral, esta próxima pasada, se habló mucho de la reducción de la jornada de horas de trabajo, de 8 a 6 horas. Bueno, bien, sí, se puede hacer, es viable, pero ¿cómo lográs o cómo logramos llevar, trasladar o reducir la jornada laboral de 8 horas a 6 horas de trabajo? ¿En función de qué? ¿De que no se pierda productividad o que se mejore la productividad o que sea efectiva la productividad para poder desarrollar la jornada de trabajo en 6 horas y que el empleador no pierda productividad o no pierda utilidades o no pierda ganancias, para hablar directamente, y el trabajador no pierda recursos salariales? Bien, está buenísima la idea, pero ¿cómo hacerlo? Para eso, los trabajadores tienen que capacitarse y poder decir, bueno, yo puedo hacer esto, este, justo que es una pena que no esté Carlos, o está. No, creo que Carlos no está. Este, bueno, me saltó un cartel acá en Sirquía. Y me apareció un cartel de Suma acá en la mitad de la pantalla. No sé cómo sacarlo. Ok, ok, ok. Bien, este, eficacia y eficiencia. La eficiencia se centra únicamente en hacer algo lo mejor posible en cuanto al uso de los recursos. De esta forma se busca perfeccionar el cómo hacemos las cosas, pero sin cuestionarse qué cosas estamos haciendo. Bien, volvemos al ejemplo anterior. Bueno, salgo a comprar mejor materia prima más barata. ¿Para qué? Me dijeron que tengo que ser eficiente con el uso de los recursos. A ver si me deja ahora, no me dejas, perdón, pero me salta un cartel acá en la mitad de Zoom y no lo puedo sacar con nada. Sí, es que no. A ver ahora si puedo. Voy de nuevo. Ahí, perfecto. Ahí está, perfecto. Bien, bueno, la eficiencia se centra únicamente en hacer algo lo mejor posible en cuanto al uso de los recursos. De esta forma buscamos perfeccionar el cómo hacemos las cosas, pero sin cuestionarse qué cosas estamos haciendo. Bien, entonces esto puede llevarnos a situaciones contradictorias, ¿tá? Cuando no completamente absurdas. Entonces, en palabras de Dracker, no hay nada más inútil que hacer de forma muy eficiente aquello de que no debería hacerse en absoluto. ¿Cuántas veces nos topamos con procedimientos o procesos totalmente burocráticos o tediosos o pesados para realizar una simple acción como mover una mercadería de, del stock que está óptimo para venderse? En realidad, el stock, la definición correcta de stock es aquella mercadería que está a disposición de,
para disposición del cliente y moverla hacia la parte de inventario de mercadería vencida. Y sí, hay empresas que tienen procedimientos totalmente burocráticos y absurdos, que bueno, sí, es una mercadería que tiene que estar en el inventario, sí, pero tiene que salir del stock. Entonces, ¿para qué hacer un trámite burocrático, tedioso, pesado para poder hacer ese movimiento? Bien, fue un ejemplo. Entiendo que cada empresa y cada giro comercial tiene sus distintas visiones sobre eso, o necesidades sobre el manejo de las mercaderías vencidas. ¿Ok? Bueno, la eficacia se centra únicamente en lograr el resultado al margen de los recursos que se consuman para ello. Dicho de otro modo, buscamos encontrar el mejor qué para lograr el resultado deseado, pero sin preocuparse por cómo vamos a llevar a cabo ese qué y su impacto en los recursos. Y esto puede llevar al derroche extremo que convierte la consecución del resultado en algo difícilmente justificable. Y acá es donde entra la famosa frase de Tavares, después del Mundial de Sudáfrica 2010, el camino es la recompensa. Bueno, es el cómo hacemos las cosas para poder llegar al resultado o al objetivo deseado. Bien, bueno, bien. ¿Qué es lo que plantea Drakkar? Es encontrar un término medio con sentido de punto de equilibrio ideal entre la eficiencia y la eficacia. Por eso se habla de la efectividad. Y por eso eh, hoy muchos, y bueno, muchos posteos por LinkedIn, muchos posteos de distintos portales que hablan sobre logística, o actualmente están hablando sobre la efectividad de la cadena de abastecimiento y no de la eficiencia. O sea que podemos entender que la eficiencia ya quedó relegada a un segundo plano. En realidad la precisamos tener ser eficientes también. Bien, pero no implica a lo general, al macro. Entonces, cuando hablamos de lo macro y cuando hablamos de la efectividad de esa cadena de abastecimiento, hablamos de ver el entorno como un todo, la famosa metáfora del bosque y el árbol, ¿no? Si hay un bosque y hay un árbol que se está prendiendo fuego, ¿qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Y bueno, salvar el resto del bosque o proteger el resto del bosque. Después vemos qué hacemos con el árbol. ¿Tá? Eh, o sea que entender todo, todo nuestro sistema logístico, como si fuera toda una misma unidad, bien, obviamente que las nuevas modos o los nuevos modismos sobre la logística, que no son nuevos, sino que ya tienen un periodo bastante largo y periódico en el tiempo, hablan de que a los proveedores y a los clientes los tenemos que ver como si fueran socios mismos dentro de nuestra empresa. ¿Tá? Entonces, eh, la búsqueda de la efectividad impide que un exceso de foco en la eficiencia haga que nos llegue a alcanzar el resultado deseado y que nos alcance a tiempo. También impide que el exceso de foco en la eficacia pueda dar al traste con la rentabilidad del resultado, haciendo que no compense. Bien, entonces cuando trabajamos de forma efectiva, mantenemos el foco en el punto óptimo entre lo más eficiente y lo más eficaz. ¿Tá? O sea que eh, el foco o a dónde apuntamos es trabajar de forma efectiva. ¿No? Entonces entender, bueno, ¿qué es lo eficiente y qué es lo efectivo? O qué es lo eficaz, perdón. ¿Tá? Básicamente podríamos estar hablando de hacer un promedio, de promediar las dos cosas. ¿Bien? Por otra parte, el concepto tradicional de productividad es suficiente para reflejar la complejidad de esta nueva realidad, ¿tá? De ese trabajador del conocimiento. ¿Bien? Hoy en día sí, necesitamos de mano de obra calificada y capacitada constantemente. ¿Bien? Si se acuerdan la clase anterior que vimos los principios de Deming, Deming hablaba de, bueno, establecer un sólido programa de capacitación de las personas, instituir la capacitación,
eliminar los eslogans y las exhortaciones, ¿bien? En pro de qué decir, bueno, no quedarse solamente con decir, bueno, eso se hace así de esa manera y no se puede hacer de otra manera. No, no, ¿por qué no? Podemos probar de hacer otra manera y buscar otra manera distinta de hacer las cosas. Bien. Esto unido al hecho de que el trabajador del conocimiento tiene una incidencia radicalmente distinta a la del trabajador manual en la consecución de los resultados. Bien, en realidad esto lo traemos porque la obra esta de Peter Drucker es de entre los 70 y los 80. Bien, este, pero bueno, obviamente que sí se adapta a los tiempos modernos. Entonces, autores posteriores a Drucker, como son Covey y Allen, desarrollan e introducen nuevos conceptos para referirse a las nuevas competencias que este nuevo tipo de trabajador y este tipo de trabajo requieren, o este nuevo tipo de trabajo requieren, ¿verdad? Que en realidad es el que está llevado por las nuevas tecnologías. Bien, hoy podemos hacer algo o trabajar vía remota, estar en nuestra casa, sí, bueno, eh, pero en realidad, ¿cómo logramos la efectividad o la eficiencia de estas nuevas maneras de trabajar? Bien, y entiendo que eh, la situación pandemia y pospandemia, bien, cambió también un poco, bastante la matriz de los nuevos trabajos o de los trabajos. Bien, en uso o los usos, en física, la eficiencia de un proceso o de un dispositivo es la relación entre la energía útil y la energía invertida. Bien. En la economía, la eficiencia es la cantidad mínima de inputs, horas hombre, capital invertido. Después vamos a hablar un poquito, no sé si hoy, si nos da el tiempo, capaz que sí, de lo que son los inputs. Horas hombre, capital invertido, materias primas, etcétera, para obtener un nivel de grado, un nivel o grado de datos de output, las ganancias, los objetivos y los cumplidos productos. Bien, entiendo que para ustedes que están ahí, hablar de inputs o de outputs no son términos desconocidos, ¿no? Bueno, en la administración se puede definir la eficiencia como la relación entre los logros conseguidos con un proyecto y los recursos utilizados en el mismo. Se entiende que la eficacia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o, de lo contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. En fundamento de los sistemas de la información, o las TICs o las tecnologías de información. Eficacia es conseguir algo y eficiencia es conseguirlo y a tiempo. Bien, hoy en día tenemos información en tiempo real sobre todas las cosas. Bien, queremos sacar un informe de, no sé, de inventario y bueno, lo podemos tener en tiempo real. Bien, eh, ya hacer un balance o un estado de situación patrimonial de una empresa, sí, es mucho más, eh, no quiero decir más fácil, pero sí más rápida de poder hacer su tarea. Entonces la información la tenemos casi al instante, ¿no? Bueno, en la agricultura la eficiencia del riego es el porcentaje de volumen de agua derivada en un sistema de riego con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por las plantas. Bien, en estadística la eficiencia habla de un estimador y es una medida de varianza. En salud, la eficiencia se refiere a la consecución del objetivo sanitario, un costo mínimo. Y en diagnóstico, representa el porcentaje de la población que se clasifica correctamente tras una prueba de corte. Bien, las famosas encuestas. Bueno, entonces, y acá le apuntamos directamente a la logística. Y hay una cosa que es real, bien, es que nunca vamos a llegar a un consenso sobre el tamaño ideal de los recursos para el área logística. Bien, para finanzas, el gasto de logística siempre es alto. Para el área comercial solo se reduce a tener más inventario. Bien, ¿por qué? Porque el comercial quiere vender y quiere entregar productos y quiere distribuir productos. Bien, ¿a qué costo? Bien, a llenar un depósito de mercadería que no sabemos si realmente va a salir o no va a salir y de repente nos vamos a encontrar con mercadería que se nos...
que se nos vence dentro de un depósito. Bien. Y logística opina invariablemente, o sin duda, que siempre falta gente, espacio o equipamiento. ¿Por qué? Porque obviamente que una logística bien planeada, bien craneada o pensada, ¿qué va a hablar? Bueno, si queremos mejorar, tenemos que invertir. Precisamos un elevador nuevo, eh, precisamos una máquina que en lugar de producir eh, 60 unidades en una hora, bueno, sea capaz de producir 80 unidades en una hora o producir 60 unidades en 40 minutos. Y bueno, ¿por qué no? Ahí ya tenemos una pequeña variable que puede decir, bueno, si nosotros invertimos en una máquina que puede decir o puede producir 60 unidades en 40 minutos, bueno, podemos reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. ¿Por qué? Porque estamos mejorando, optimizando nuestra productividad en 20 minutos o en 20 artículos por hora. ¿Bien? Bueno, gestionar la logística significa gastos propiedad del área, sueldos y salarios, hay que hablar, pagos o servicios externos, bien, algún flete, lo que sea, e inversiones. Por ejemplo, en la mejora de los centros de distribución. Bien, claramente hoy un centro de distribución puede funcionar eh, de la misma manera que trabajaba en los 80 y sí, puede funcionar, pero ¿a qué costo? ¿O cómo? Bien, ¿por qué? Porque otros centros de distribución, bien, se tecnifican, se modernizan, capacitan a sus personas. ¿Ah? Y es real que todavía estando en el primer cuarto del siglo XXI, ¿ah? Hay depósitos que todavía siguen trabajando, controlando el inventario a través de papel y lápiz y una planilla Excel. Por fuera totalmente de lo que puede hacer su sistema de facturación. Tiene un facturadorcito simple, pero lo que hay en depósito se lleva a lápiz y papel y una planillita Excel. Bien. Entonces, ¿qué grado de inversión tiene eso? Y bueno, sí, la inversión es mínima. ¿Qué precisas? Una computadora, una persona que sepa usar Excel y no mucho más. Ahora, si lo tecnificás, bueno, sí, precisamos capacitar a las personas que manejen, por lo menos, sepan manejar un escáner. Entiendan algo de computación. Sí, bueno, tiene un costo. Y sí, sin duda, que un trabajador que esté calificado va a pedir un salario correspondiente superior al que no está calificado, ¿verdad? Bueno, ¿cómo medir el uso eficaz y eficiente de los recursos logísticos? Indicadores de eficacia y eficiencia en el uso de recursos logísticos. Hay indicadores que apuntan directamente al uso eficaz y eficiente de los recursos, personas, energía, equipamiento y otros. Bien, y hablaremos de input para los recursos o insumos utilizados. Horas hombre, por ejemplo, cantidad de materias primas, dinero sobre los trabajadores, inversión sobre maquinaria, etcétera. Bien, y hablaremos de output para los resultados, tales como, o como si fueran cuántos pedidos procesamos, cuántos pedidos entregamos por día, ¿ah? Y vamos a utilizar los conceptos de ratio o relación como la división entre esas dos magnitudes. Bien, un poco para entender esto. Bien, ¿qué son los inputs? Bueno, todo lo que vamos a necesitar para realizar las cosas. Personas, infraestructura, dinero, y en sí el dinero también es sensible, o es sensiblemente el punto más a tener en cuenta acá. ¿Por qué? Porque si yo no tengo dinero para poder hacer las tareas, perfecto, las tareas las podemos hacer. Eh, ¿Y qué hacemos? ¿Después no pagamos a los trabajadores? Eh, es un punto a tener y considerar muy fuerte ese input, ¿ah? El recurso financiero que vamos a disponer. Y los outputs es, bueno, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que terminamos haciendo? Bien. Y el ratio o la relación, como las dos divisiones entre esa magnitud, lo podemos poner que son los famosos indicadores de gestión también.
Bien, venimos bien hasta acá, así ya pasamos a esto, a hablar de esto directamente. ¿Quieren hacer alguna aclaración, hacer algún comentario? No, creo que no. Bueno, bien, entonces continuamos. Bueno, eficiencia es el ratio entre el input estándar y el real. El estándar o valor objetivo está normalmente establecido en el presupuesto. Suponemos que en recepción vamos a considerar 160 horas mensuales, pero utilizamos en realidad solo 140 y el ratio de eficiencia es de 160 sobre 144, sobre 140. Bien, es decir, en este input que estamos haciendo, bueno, ¿cuál es nuestro estándar? Bueno, decimos que tenemos, y nosotros tenemos para hacer 160 horas mensuales de trabajo. Bueno, ¿y cuántas realmente estamos utilizando 140? Bueno, es un buen síntoma. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la relación de esto o qué nos va a dar? Bien, que en realidad lo que tenemos que establecer es que valores iguales a uno nos va a decir que, bueno, estamos siendo eficaces en nuestra gestión. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los recursos, ¿no? Y estamos utilizando los recursos y estamos realizando la acción. Perfecto. Ahora, si nos da valores mayores a uno, es que estamos hablando de que estamos teniendo un mayor margen de eficiencia. Bien, en esos valores mayores. Sí, después podemos hacer la relación, sacarlo a porcentaje y podemos decir, bueno, estamos mejorando, o nuestra función está mejorando en un tanto por ciento, o estamos siendo un tanto por ciento más eficientes. Bien. Bueno, la utilización, bien, esa es la cuenta en inversa. Bueno, entonces, es el ratio entre el input real y el estándar, el inverso de la eficiencia. En este ejemplo anterior, estamos viendo que estamos utilizando 140 horas sobre las 160. ¿Esto qué nos dice? O si la queremos utilizar de esta manera, nos va a decir que, bueno, valores menores o iguales a uno va a ser eficiente. ¿Tá? ¿Qué nos va a dar esto? Bueno, sí, para redondearlo y tirar un número, que en nuestra gestión, según lo que dice este informe, estamos siendo un 13% más eficientes. ¿Sí? Y en sí es una cuenta simple la que estamos haciendo. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a lo que es la productividad. Productividad es el ratio entre el output real y el input real. Supongamos que vamos a despachar 14.000 líneas de productos con 10 operarios de bodega. El índice de productividad va a ser de 14.000 dividido 10, es decir, y eso nos va a dar un resultado de 1.400 líneas por operario. La productividad se puede calcular respecto a todos los factores, personas, energías u otros, o respecto de un solo factor. Bien, podemos decir, bueno, tengo 14.000 líneas de producto para despachar en X periodo de tiempo. Bien. ¿Cuántos operarios tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuánto me consume el elevador? Y yo en eso puedo llevarlo a un número financiero en función de la cantidad de dinero que me implique esas 14.000 líneas de producto. Bien, y ahí sacarlo por, bueno, cuánto dinero me lleva esto. ¿Tá? O cada operario o cada factor. ¿Tá? Los puedo sumar todos juntos. Bueno, a mí la productividad del depósito entre costo de elevadores, mantenimiento, salario, etcétera, 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 impuestos, ¿tá? Habilitaciones, etcétera, que tienen costo. Bien, bueno, ¿cuál es mi índice de productividad sobre estos costos? Bien, tengo 10 empleados de bodega que ganan, no sé, 35.000 pesos líquidos, por decir algo. Bien, yo sé que en sueldos mensualmente tengo 350.000 pesos. Bueno, ¿cuánto me gasta el elevador de combustible o de gas? En realidad, si fuera depósito cerrado, tiene que ser elevadores eléctricos. ¿Cuánto me consume el elevador en ese mes en materia de dinero? ¿Ah? No sé,
4.000 pesos. Ahí ya vamos 354.000 pesos. ¿Cuánto consumimos de luz? ¿Cuánto consumimos de agua, de teléfono? O sea, ¿cuánto me sale a mí cada metro cuadrado de mi depósito? Bien. Y bueno, esas 14.000 líneas de producto, ¿qué dinero me suman? ¿Cuánto es ese dinero de mercadería que estoy movilizando? No sé, vamos a poner 3 millones de pesos, por decir un número. ¿Tá? Y a mí entre los costos por metro cuadrado, más o menos, dijimos que teníamos 35.000 pesos en sueldo, 350.000, 4.000 pesos del uso del elevador, y más los impuestos. Y bueno, vamos a redondear que tenemos 500.000 pesos mensuales. Bien, yo haciendo esa cuenta, a ella me da un número. Bien, entonces, bueno, ¿cuál es mi índice de productividad sobre esto? ¿Cuánto dinero invertí yo mensualmente para mover esa plata o para despachar esa cantidad de monedas o de, o de plata? Bien, o sea que nosotros lo podemos sacar eso. Y estos son todos números y los números nos dan la, la verdad absoluta, salvo que maquillemos los números. Bien, que bueno, hay empresas que no quiero decir que lo sigan haciendo, pero algún número siempre modifican. Bien, y después entra la flexibilidad. Una medida relacionada con el tiempo es la tasa de cambio del output. Supongamos que un cliente que nos pide los pedidos separados por tienda, que entiendo que puede haber que haya muchos casos en los que esto, de ustedes mismos, que esto se dé. Bien, la flexibilidad es una medida en cuánto tiempo, en días o en horas, demoramos en adaptar todo nuestro proceso o nuestros procedimientos para satisfacer ese nuevo requerimiento. Bien, y, y como dijimos hace un ratito, la calidad no la terminamos ejecutando nosotros, sino que o no la terminamos confiriendo nosotros, la termina confiriendo nuestro cliente. Entonces, la efectividad para esto es el ratio o el índice entre el output real y el output estándar. Vamos a suponer que vamos a despachar 14.000 líneas de producto, pero en el presupuesto pensamos en despachar 18.000. Entonces la efectividad es de 14.000 sobre 18.000 y eso nos da 0,78. Bien, entonces acá sabemos que en el índice de efectividad, valores menores a uno o iguales a uno estamos con un índice de efectividad bueno. ¿Tá? Y de ahí depende el porcentaje que nos va a decir, bueno, ¿cuánto es nuestro índice de efectividad sobre esto? Bueno, ¿es un 14%? ¿Es un 12%? ¿Es un 22% sobre esto? Bien, y es fácil de sacar, lo sacamos, vamos a este ejemplo. Uno es 100%, 0,78 es X. Entonces es 0,78 por 100 menos 100 es igual a, bueno, un margen de un 22% de efectividad. ¿Ah? Hay que saber despejar, perdón, despejar la X y llegar al porcentaje. ¿Ah? Bien, bueno, continuamos. La rotación de stock. Y hablando de esto, que es una de las partes más importantes. En realidad va de la mano con la rotación de stock y el dead time. ¿Tá? La rotación de stock es el ratio o indicador basado en la tasa en la que el stock es consumido. Se mide como una relación entre las ventas y el inventario a valor de costo. Entonces, una baja rotación de stock podría deberse a bajas ventas, a un excesivo inventario, que es lo que siempre quiere comercial, o o ambos casos. Normalmente un sobrestock no solo tiene productos que se venden, sino también productos descontinuados, fallados y de bajo movimiento. Si se cuenta con un fondo o un depósito trasero, que en realidad que se oculta, está oculto,
o posiciones altas de los racks ocupadas con pallet, que solo acumulan polvo, su mantención no es gratis y estos productos ocupan espacio y requieren horas hombre para almacenarlos y preservarlos, ¿verdad? No podemos dejar la mercadería vencida ahí a la gracia del Señor. Bueno, tiene que estar custodiada, ¿para qué? Para evitar hurtos, para evitar que afecte, y sobre todo cuando es mercadería peligrosa, hay mercadería peligrosa que con el pasar del tiempo, bien, se puede ir deteriorando, se puede ir deteriorando el empaque y puede producir algo más peligroso. Eh, por eso requiere su custodia. Bien, entonces, la pregunta acá es, ¿cómo convencemos a las gerencias o los dueños de las empresas de decir, bueno, hay este stock está vencido, obsoleto, puede producir daños, ¿qué hacemos con eso? Bien, obviamente que siempre puede representar un costo extra también. ¿Por qué? Porque llevarlo a destrucción no es gratis. Bien, si son alimentos, bueno, hay que llevarlos a destrucción. Tiene un costo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a su vez hoy en día, gracias al sistema de facturación electrónica, hay toda una cuestión de trazabilidad sobre todos los artículos. Sabemos quién lo trajo, quién lo importó, quién lo vendió, a quién se lo vendió, a cuánto se lo vendió, y el otro es qué se hizo después con ese artículo. O sea, hay conocimiento de toda la evolución, o sea, se estudia toda la trazabilidad. Entonces, no podemos decir, bueno, le prendemos fuego en el fondo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder, y obviamente que ante una inspección van a decir, bueno, ¿y dónde está esta mercadería? Si no tenemos un documento que dice, bueno, se envió a destrucción, se envió a hacer tal cosa, pues sí, bueno, no tenemos chance. Bien. Bueno, ¿y qué es el lead time? Es el tiempo entre el pedido y la recepción de los productos, y un excesivo lead time podría ser causado por fallas externas, huelga de puerto, por ejemplo, pero también por un mal uso de los recursos internos. Excesivo tiempo de productos esperando ser recibidos e ingresados al sistema, y como el proceso logístico es una cadena secuencial, donde falle por eso se habla de cadena, bien, donde falle un eslabón, se atrasa todo. Y obviamente que el perjudicado, ¿quién termina siendo? Nuestro cliente. Bien, es decir, y para redondear esto, nosotros vamos a este ejemplo simple de este Zoom. Bien, eh, estamos en un proceso productivo. Bien, entonces, donde uno, ya no más de nosotros, eh, vamos al ejemplo simple de acá, donde yo, por X motivo, no me comparta la pantalla o esta presentación, bueno, ¿eso qué ocasiona? A que ya haya una falla en el resto. ¿Por qué? Porque esto van a decir, bueno, ustedes van a decir, bueno, este está hablando de algo que yo no estoy viendo y no estoy entendiendo. Bien, entonces, en esa consecución, el resultado no va a ser el esperado. ¿Tá? ¿Y qué va a terminar pasando? Que como falla algo de la infraestructura, ¿tá? En este ejemplo, bueno, es el Zoom, mi computadora, yo, bueno, falla alguna de las tres cosas. Y sí, bueno, el objetivo no va a ser el objetivo deseado. Bien, quizás podremos llegar al objetivo y decir, bueno, sí, llegamos a los 55 minutos de clase. Sí, llegar llegamos, pero ¿qué hicimos? Puede decir, uno escuchó a una persona hablar del otro lado, no tenía ni idea qué era lo que estaba presentando. Hay un montón de cosas atrás de eso. Bien, bueno. eh, Esto ya queda para la clase que viene porque vamos a hablar de la fiabilidad y del lead time. Para eso vamos a introducir bien el concepto del lead time la próxima clase, ¿tá? Para poder eh, empezar a hablar de esto. Bien, bueno, gente, yo en realidad tengo otra cosa para mostrarles en estos 5 minutos que nos quedan. ¿Por qué no me deja cerrar esto? Ahí está. No me da.
Y creo que está bueno compartirlo ahora, si ya la semana que viene ya retomamos con eso enseguida. Acá está. Bien, yo entiendo pertinente que quizás lo mejor es hablar ahora del dead time, así ya enseguida en la próxima clase entramos con él. Bien, para entenderlo bien. Primero están los cuatro pasos. Análisis del consumo y demanda, elaborar los procedimientos para comprar, la recepción, catalogación y venta de la mercadería, asignar locación o el lugar donde va. Bien, hoy en día en las nuevas tecnologías, bueno, en medida que ingresamos a una mercadería, ya sabemos automáticamente dónde se va a ir esa mercadería. Guardar y conservar. Bien, ¿qué es lo importante de esto? ¿O cómo lo tenemos que entender? La función stock, tiempo. Recordar que función de la logística, unir proveedores y clientes en tiempo y espacio. Bien, entonces, ¿cómo vemos esta gráfica? Nos ingresa un stock o tenemos un stock, bien, y a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Va a ir disminuyendo, cosa lógica. Bien, obviamente sin tocar el stock de seguridad. El stock de seguridad claramente depende de qué tipo de industria, qué giro comercial, qué cantidad tengo o qué cantidad de mercado tengo. Bien. Bueno, ingresa un lote de compra, sube el stock y a medida que con el pasar del tiempo, ¿tá? Y este tiempo es este periodo es el consumo hasta el punto de pedido. ¿Cuándo es que yo tengo que hacer el pedido a nuestro proveedor en función de tiempo? Bien, entonces, nos vamos a trasladar acá, a esta sección en la gráfica. Bien, ¿qué me indica esto? Bueno, acá este es el punto de pedido, es decir, el momento en que yo, entre que me ingresó el stock y fue pasando el tiempo, en qué punto de esa cantidad de días tengo que elevar la orden de compra al proveedor para que me entregue la mercadería en tiempo y forma sin tener que tocar el stock de seguridad. Bien, entonces, el periodo entre que yo le coloco la orden de compra al proveedor y me llega el depósito y el ingreso de mercadería es conocido como lead time. ¿Tá? Ahora, fíjense qué pasa y qué tan importante es. A ver si me deja color rojo. Bien, yo creo que puedo hacer líneas acá. A ver si Perdón, desde el punto de pedido hasta dónde va el lead time. hasta que me llega la mercadería. Ah, Ese bien. es el lead time. Bien, a ver no me deja. ¿Qué no me está dejando escribir esto? Bien, imaginemos una cosa. Acá, por X motivo, el proveedor demora en entregarme mercadería. Bien, entonces yo empiezo a consumir sobre el stock de seguridad. Bien, en este punto me ingresa la mercadería por X motivo, no sé, se demoró en la importación del proveedor, etcétera, lo que sea, o la materia prima demoró en fabricar, etcétera, y se demoró. ¿Qué pasa? Yo voy a ingresar al inventario, o nos va a ingresar en el stock, una mercadería con una cantidad solicitada en este punto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando me ingrese mercadería, mi stock va a llegar por acá. ¿Tá?
y obviamente que ya los tiempos se me empiezan a achicar. Bien, no sé si me van entendiendo con esto, con este concepto. ¿Qué pasa? Yo tengo que estudiar y analizar todo. ¿Para qué? Para no tocar el stock de emergencia o en el caso de tocarlo, utilizarlo con una emergencia. Pero ¿qué pasa? Voy a tener sobrecostos en cualquiera de las dos operaciones. ¿Por qué? Porque o voy a tener que emitir otra orden de compra para lograr llegar y tener el inventario correcto, ¿está? Hasta acá, bien, o emitir una orden de compra de emergencia que me implica a mí negociar con el proveedor otro tipo de condiciones. Bueno, yo te la entrego urgente en la mercadería, pero en la entrega urgente y quizás tiene un costo extra. ¿Tá? ¿Para qué? Para poder volver a operar bajo los stock, bajo el stock o la cantidad de inventario requerida para operar tranquilamente. Bien, esto es lo más lo importante es esto. Bien, tener pensado y entender bien cuánto es la demora que demora, o el tiempo de demora que tiene el proveedor desde que yo le coloco la orden de compra hasta que me entrega la mercadería, bien, y obviamente estudiar bien ese stock de emergencia. ¿Cuál es el stock de emergencia que tengo que tener? Bien, y obviamente poder tener proveedores que realmente me respeten los tiempos de entrega y no cometan una falla. ¿Por qué? Porque cometer una falla en toda esta cadena logística, y como dijimos antes, ¿tá? Si falla un eslabón de toda esta cadena, falla todo. ¿No? Acá podemos trabajar, perdón, se nos va a generar en nuestro trabajo un costo extra, ya sea o de emitir otra orden de compra o de emitir una orden de compra de emergencia. ¿Para qué? Para poder volver a tener esos estándares o esa calidad de inventario que yo estaba teniendo. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a mi proveedor, perdón, a mi cliente. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿O más o menos? Sí, lo que pasa que ahí también me parece que por ejemplo, en el caso que surgiera que tengo que hacer una entrega antes de lo previsto, porque el cliente, por ejemplo, necesita la mercadería urgente, yo toco mi stock de reserva, vamos a decir, porque justo tengo el producto que me está pidiendo y no se me y a su vez mi proveedor no me entregó, vamos a decir, a tiempo la mercadería que yo necesitaba. Después, a su vez, cuando a mí me llega ese producto, yo tengo que reponer lo que saqué también del Sí, stock de emergencia. Entonces, digamos que también es toda una reacción en cadena, porque es- tengo que volver a tener ese stock de emergencia que yo tenía y que tuve que tocar eh, para poder proveer a mi cliente que necesitaba esa mercadería urgente, por ejemplo. exacto. Pero ahí estamos hablando de que a nivel Eh, financiero, ¿cómo nos afecta a mm, nosotros también? O a nivel económico o de margen de utilidades, ¿cómo nos afecta a nosotros? sí. Pues si a mí un cliente me pide, che, entregame urgente, bueno, sí, yo te puedo entregar urgente. Sí, sí, va a tener otro costo, claramente. Obviamente, entonces, ese mismo Pero quiero costo. decir que también tengo que reponer lo que yo Ah, tenía sí, en mi stock, porque por también me puede supuesto. surgir que pueda tener otro pedido con esa misma mercadería y no tenga lo suficiente. Por supuesto, pero miremos lo bueno. Bien. Eh, Sin duda a mí, eso que a mí me va a ocasionar un costo extra, también me tiene otra orden de compra de emergencia. Bien, Mm, supongamos que a nivel, y por eso el stock de seguridad también es conocido como el stock de contingencia, ¿no? Bueno, lo mm, tenemos por sí, si sí. pasa algo. Bien, pero ¿qué pasa? Nosotros ahora sabemos, y que bien, si bien fue una contingencia, bueno, fue un problema que tuvo el cliente nuestro, nos solicitó de más, o que le tenemos urgente X mercadería, bueno, también es algo y es un previsto que ahora sabemos que ahora puede suceder de acá en más que ese cliente por X motivo eh, le suceda de nuevo. Obviamente que hay que decirle, bueno, pero esto que tuviste ahora que fue una una contingencia puntual o es algo que se puede dar en el tiempo y pues lo tenemos que tener previsto. Porque si lo tenemos que tener previsto, ya nuestro estado de seguridad no va a ser de un 10%, por ejemplo. Va a ser de un 15%. Bien. Eh,
que en realidad ahí es donde surge el concepto de la logística como servicio. Es decir, bueno, no es solo acotarse a lo que el cliente nos solicite, porque a veces el cliente nos solicita cosas que no son, o que realmente no precisa el cliente. Por eso está bueno de ofrecer la logística como servicio. Bien, ¿por qué? Ofreciendo la logística como servicio es un valor agregado que nosotros vamos a dar. Bien, ¿estamos bien con esto? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, por suerte estamos más o menos todos en la misma sintonía. Como les comentaba, próxima clase, ya dimos esto, ¿tá? Así que ya podemos terminar con lo. Después les cuento cómo seguimos. A partir de ahí, de la eficiencia, cuando terminemos con esta unidad de logística de entorno productivo, que es eficiencia y eficacia, ¿tá? Y efectividad, vamos a empezar a hablar del Lean Manufacturing, que son los procesos productivos, ¿tá? O que cuentan con cierto proceso de manufactura, por decirlo de alguna manera, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Bien, bueno, como les decía, ahí ya están. Lore, te digo a ti que y, Mm. el tema, tenemos que poner el nombre completo en la. Esto ya lo voy a dejar de grabar.